siguiente pregunta, doctora, permítame, comente, ¿cómo creen que impacta la globalización en la reforma laboral? Es un regalo neoliberalista, tampoco es algo nuevo, lo venimos transformado desde el 90, pero nos ha impactado y nos ha requerido que se impacte porque nuestra economía es fundamental por ser materia del trabajo. Manejar los factores de producción es vital hablar de economía, no podemos evitar no controlarla. Y la globalización inicia con esa libertad en el comercio, la oportunidad de liberar aranceles, de aperturar nuevas fronteras y desde el Tratado de Libre Comercio del 92 se fijó y quedó estructurado que íbamos a cambiar, homogeneizar el lenguaje en el cual jurídicamente las tres naciones intervenientes en él iban a poder tratar los negocios jurídicos. No se llevó a cabo. Hoy por hoy, para la renovación de ese tratado es una exigencia. No olvidemos que desde el 2008, la transformación y permeación que dieron los derechos humanos en todo el mundo, en los sistemas legales, han generado que también México tuviera observancias por estar en un sistema inquisitivo, en el cual no ponderaba el respeto a esos derechos. Y pues la globalización nos alcanzó y hoy por hoy para renovar ese tratado tan importante para nuestro país porque representa inversiones, lo que representa trabajo, apertura de fuentes de trabajo, si lo queremos ver nada más para un diálogo de trabajadores y patrones, nos ha permitido que se permee en este respeto, pero no solo el respeto, la observancia y hoy por hoy la tutela, y nos va a generar la protocolización, la generación de nuevos mecanismos e instrumentos de trabajo, la observancia ya de nuevas normas en la aplicación de la sustantividad de lo que son nuestros factores de producción, no olvidando que somos producción, pero sí bajo la idea de reivindicar, bajo la globalización, a los factores como parte sustantiva del trabajo, es decir, visualizo ahora al trabajador como persona. De ahí que nos regalen ahora una norma 35, que observemos la necesidad de ver que mi gente no esté estresada. Y no me importa porque no esté estresada, porque todos vivimos estresados, sino porque una gente estresada produce menos. Gente que está totalmente enferma por un estrés constante, deja de producir y el patrón también pierde, porque no olvidemos que esa globalización también nos alcanzó en materia de seguridad social y mis expertos en la materia lo saben. Hoy por hoy, lo que quería uno ponderar, llegar a los 60 años y irme a vacacionar, ya no es posible. Hoy por hoy tenemos que llegar casi a los 70 años trabajando, entonces hay que aguantar más y sobre todo aprender a fomentar el ahorro. Y la globalización nos ha impactado en eso. Entonces es un nuevo reto para todos el conocer y enfrentarnos a lo que nos regala la modernización, porque no hay que espantarnos, pero sí hay que adecuarnos y sobre todo concientizar la necesidad que tenemos en forma individual para operarlo colectivamente. Muchas gracias, doctora. Eso es muy cierto. Al final de cuentas, la seguridad social ya nos está rebasando. A lo que le llamamos este impacto de esperanza de vida que se ha incrementado, pues nos va a superar en algún momento. Y la tasa de reemplazo que vamos a tener va a ser brutal. Doctor Quiroz, por favor, si nos puede apoyar con qué espera. ¿Cómo cree que impacta la globalización en la reforma? Hay un transitorio que establece la forma en que se va a tramitar los procesos que entran después del 1 de mayo de 2019. Todos esos que entraron tienen que agotarse por el sistema de junta. Ahí ya está establecido, o sea, no hay incertidumbre. Ahora, todos los que queremos ingresar a los nuevos órganos tendremos que hacer el esfuerzo de capacitarnos, de profesionalizarnos en estos temas novedosos o no tan novedosos, porque mecanismos alternos en México hay desde el 92, ya de manera instrumentada en un estado de la República. ¿Y qué hago yo como abogado postulante? Era otra de las preguntas. ¿Ya todo se va a conciliar? ¿Ya no voy a poder litigar? Bueno, no. En realidad yo puedo cobrar en 3 momentos diferentes frente a la conciliación laboral. Primero es en la asesoría. Ya sé que hay modelos de negocio donde los abogados regalamos la asesoría para quedarnos con el cliente, pero la asesoría debería de cobrarse y decirle a la persona, este asunto se puede tramitar de conformidad con la reforma de la Ley Federal del Trabajo a través de conciliación y este proceso consiste en esto, este es nuestro rango de negociación, esto es lo que podemos alcanzar. Y lo número 2, el acompañamiento, porque el abogado puede acompañar a la persona
Y así está establecido en la reforma a la conciliación. Y en ese acompañamiento también cuesta. Yo también podré cobrar ahí, siendo abogado. Y tercero, en caso de incumplimiento, la reforma establece que los convenios de mediación, de conciliación, perdón, laboral, alcanzan la categoría de la cosa juzgada por ser firmados frente a un especialista de los órganos federal o locales. Y es un título ejecutivo ese convenio. En caso de incumplimiento, yo voy a seguir siendo abogado. Entonces, yo no tengo ningún miedo al respecto. Ahora, ¿cómo impacta la globalización la cuestión laboral en México? Bueno, nos impacta de manera muy grave y de manera muy preocupante. Creo que tenemos aquí en México que poner atención a lo que está pasando en otros lugares del mundo. Tenemos este fenómeno de la economía de empleos o subempleos, que le dicen en inglés gig economy. Y esta situación es que la gente se subcontrata a través de plataformas como Uber, Uber Eats, Cabify, la que tú quieras. Acaba de haber una respuesta de un estado que es el primer mundo del primer mundo, California. Acaba de equiparar el trabajo que se hace para Uber a un empleo formal. Y ahora Uber es empleador de cuando menos los conductores californianos. Esto podría ser una tendencia positiva de la globalización, porque, pues bueno, ahora el problema va a ser la transferencia, cómo lo traemos este marco jurídico de los californianos a México para beneficiar a la gente que está trabajando en estas condiciones que no son condiciones laborales pues deseables, ¿no? No son profesionales, no son deseables. Ahora, ¿cómo nos va a afectar más la economía? Bueno, la globalización nos va a afectar cuando sigan saliendo mercados más baratos laboralmente que México. Y ya lo estamos viviendo. Pero primero lo vivió Estados Unidos, y Estados Unidos, el fenómeno de Trump, el lamentable fenómeno de Trump, es porque los estadounidenses ya no están cumpliendo el sueño americano. Ya no pueden comprar las casas que compraban sus abuelos y sus padres. Ya no pueden comprar los carros que compraban. Ya no pueden sobrevivir con sus salarios. Y Trump les dijo, bueno, el enemigo es México, porque México se llevó los trabajos y nos manda gente acá a trabajar y tal. Como si el mexicano hubiera cambiado la situación económica de Estados Unidos, y eso no es cierto. Fue la globalización. Perdieron como 4 millones de empleos en industrias tradicionales, pero ganaron como 18 millones de empleos en industrias modernas, de servicios, de plataformas. La gente que sí se movió, que sí se adaptó, le está yendo bien. Tenemos gente multimillonaria en estas nuevas formas de hacer negocio. La gente que se quedó, que quería seguir en las fábricas, que quería seguir sacando carbón, que son los que votaron por Trump, pues se quedó sin nada. Aquí en México, ¿qué tenemos que hacer? Es ya ir adelantándonos a pensar que en algún momento la industria que nos viene de inversión extranjera ya no va a llegar, porque va a haber mercados más baratos por este fenómeno de la globalización. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a cambiar el discurso. Decirle a los jóvenes que no estudiamos para encontrar un buen empleo, ya basta de eso. Estudiamos para generar empleos, para generar nosotros, que sí tenemos las capacidades, no somos diferentes a ninguna otra persona humana del mundo. Pero sí el discurso es importante que lo vayamos cambiando. Ya basta de presumir inversión extranjera. Vamos a ver si podemos nosotros ser los que generemos esas empresas, que generemos esa riqueza sin que tengamos que depender de que alguien venga y nos ponga dinero. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien dice que nosotros copiamos los modelos de negocios de otros países que básicamente les van funcionando. Rápidamente, lo que mencionó usted de las plataformas de Uber, Uber Eats, Cabify, etcétera, etcétera, pues al final de cuentas nosotros no estábamos preparados, pero aún así las implementamos. Muchas gracias, doctor. Por favor, doctor Dinajero, si nos puede aportar. Para variar, voy a llevarles la contra. Me encanta llevar la contra. No lo puedo evitar. Qué amable eres, gracias. Primero que nada, la idea de la globalización y este tema fue idea de la maestra Villaseñor, porque es bastante aburrido, no me dejarán mentir. Los que, incluso en el Consejo de la Judicatura, cuando fuimos a capacitación, se dedicaban a leernos artículos. Nada más cuál es el cambio. Nosotros queremos entender la parte medular, en qué consiste este cambio. Y los penalistas son los dioses del derecho, los civilistas se sienten igual, pero ¿qué creen? Todos tenemos trabajo, bendito sea Dios. En todos lados hay trabajadores, no en todos lados hay criminales. Bueno, en este país aún tengo mis serias dudas, ¿no?
¿verdad? Sin embargo, en todos los lugares hay trabajadores. Si no es empleados federales, locales, pero todos son trabajadores. ¿Qué creen? El mercado es de nosotros. El problema es que lamentablemente no se nos ha valorado. O nosotros no nos hemos permitido que se nos valore. ¿Correcto? Nosotros le estamos apostando acertadamente y en acotamiento a lo que dice el doctor Quiroz, le estamos apostando todo a la inversión extranjera. Yo difiero. ¿Por qué? ¿Cuántos requisitos necesita un patrón para poner una empresa en México? Requisitos administrativos, sociales, fiscales, laborales. Cualquier empresa, cualquiera que ésta sea, lo primero que hace el abogado laboralista es le ofrece a su cliente, ¿qué crees? Fírmame tu contrato, tenemos ya un contrato de protección. Eso es lo que están presionando los gobiernos extranjeros para que nosotros quitemos. Lo que nosotros queremos, o más bien lo que ellos quieren, es que haya un voto real, efectivo, libre. ¿Está bien? Yo, como soy bastante curioso, tengo todavía mis serias dudas que comentaba con la maestra Villaseñor. El voto debe ser libre, secreto. Hay que ver cómo nace esta idea. Hacia el año 2008, los recuentos todavía eran bastante agrestes, porque se tenía que asistir al principio se asistía a la empresa y se veía en dónde se votaba o por quién se votaba. Después se modifica esto y se hace en la propia junta, pero en presencia de los dos sindicatos. Y el patrón seguía sabiendo por quién votaba el trabajador. La junta local, la licenciada de León en la junta local de la Ciudad de México, instauró que fuera un voto secreto, que fuera en una en una urna transparente y se contaban los votos. Así se empieza en México. Fue la Ciudad de México la que empezó. Entonces, resulta que se cambia este modelo, surge una jurisprudencia que dice así se deben de hacer los recuentos. Por hoy ya aparece en la Constitución. Digo, mi cabeza trabaja un poquito más para allá. Y díganme ustedes, ¿qué pasa si yo doy una carta a poder para que el doctor Quiroz vaya y vote por mí? ¿Pudiera hacerlo? ¿Qué me limita? Me dicen es que ya no es libre. ¿Por qué? ¿En dónde está la limitante? Hay tantas cosas que se pueden hacer. Somos abogados y nos las vamos a ingeniar. Por Dios que nos las vamos a ingeniar para ver cómo vamos a cambiar la ley a nuestro favor. Eso es un hecho. ¿Sí? Yo platicaba con algunos alumnos de este plan, de esta maravillosa escuela, y les decía yo, es que la reforma viene complicada, algo vamos a hacer y nos las vamos a ingeniar. Es cierto. Es algo que nos caracteriza al mexicano. Entonces, la presión extranjera viene bastante complicada. Nos dicen, tienes que modificar tu ley federal del trabajo, y lo hicimos fast track, rápido. En este instante lo estamos mejorando. Vale, la cambiamos. No tenemos instituciones, no tenemos mecanismos, no tenemos ni el presupuesto acertadamente, ni el presupuesto tenemos siquiera. ¿Cómo vamos a instaurar y cómo vamos a hacer funcionar una ley si no tenemos las instituciones, los elementos, pero sobre todo el capital? Y peor aún, en el Consejo de la Judicatura, algún magistrado, un ministro para ser exacto, decía, es que no queremos a los de la Junta. ¿Está bien? ¿Y de dónde van a sacar la experiencia? Sigo sin entenderlo. La verdad de las cosas es que sigo sin entenderlo. En esta presión extranjera, el modelo Donald Trump, al que tuvimos que modificar la ley, ¿qué creen? Nunca pensamos que fueran a venir las elecciones en Estados Unidos. Nunca se nos imaginó. Y ni republicanos ni demócratas quieren aprobar el tratado. ¿Por qué? Porque no quieren problemas con los sindicatos de aquel país, que representan un buen número de votos. Y por más que nosotros hagamos ruido, que nos urge su inversión, tampoco está pasando. No va a pasar por lo menos antes de las elecciones. Es decir, por más que nos queramos apurar, no veo la forma en que pueda esto cambiarse. Un buen amigo me comentó, es que ya dieron una partida presupuestaria para que esto se cambie. Fue el doctor Quiroz, por cierto. Aclaro. Sí. Perdón. En acotamiento, 1,400 millones. No sé cuánto es eso, pero ha de ser muchísimo. ¿Sí? Y sin embargo, señores, seguimos en la ignominia total. No sabemos qué va a pasar.
no sabemos cómo se va a aplicar. Yo lo que sí les puedo prometer una cosa. Esta escuela está procurando incapacitarnos. Aprovechemos esta oportunidad para ser todavía mejores, porque ¿qué creen? Entre mejores seamos, más oportunidades vamos a tener. Muchas gracias, doctor, por su participación. Eso es muy importante porque esta escuela nos está dando la pauta inclusive para que, aun cuando no tengamos la posibilidad de ir a las aulas, nos está brindando la opción de estudiarla en línea. Y ya he tenido la posibilidad de compartir con algunos alumnos de Baja California, de Oaxaca, de Aguascalientes, esa maravillosa interacción que se puede dar respecto de las maestrías en línea. Y es algo que justamente ya nos está dando la posibilidad de este centro de estudios de posgrado. Doctora, continuemos con esto, por favor, con la última pregunta de rigor y de ahí pasaremos al panel para continuar con las preguntas. Bien, ¿cuál es la propuesta que usted puede proporcionarnos para cumplir con los compromisos internacionales que esta ley impone al país? Un reto, como lo dije, pero creo yo hoy por hoy que debemos de hacerle como lo hemos trabajado durante muchos años en México, pero con una circunstancia constructiva y bajo una cuestión proactiva, y es generar nuestra propia alquimia a la mexicana, una alquimia jurídica a la mexicana en la cual, bajo la sustantividad de lo que somos los mexicanos, porque México se distingue por ser un pueblo que es luchón, que no le teme al trabajo, que cuando hay trabajo participa, y participa en forma de verdad extraordinaria. Pero creo que también nos falta el estímulo. Y bajo esa circunstancia, los mecanismos que nos regalan los derechos humanos, creo que va a ser conveniente generar esa, como les digo yo, la alquimia a la mexicana, porque también los convenios, en la medida en que se vienen bajo una circunstancia de países en donde el sistema acusatorio, donde el principio de inocencia está totalmente permeado en la sociedad. Y México no tiene permeado el principio de inocencia y por menos en un sistema de carácter acusatorio. Nosotros nos gusta ver sangre, ver desgreñero, no hay huelgas si no hay golpeados, no hay un crimen si no veo las tripas. Necesito tener esa circunstancia a lo mejor de venganza pública. Y creo que hay que manejar y ponderar eso en la sociedad, hacer nuestra propia alquimia, entendiendo lo que nos ha costado como nación, porque recordemos que aquel país que no conoce su historia está forzosamente condenado a repetirla, y la necia experiencia y la historia nos lo ha dicho. Hemos repetido muchas veces que nos espera un movimiento social otra vez bárbaro, que los narcos no se queden cortos y seamos nosotros sociedad lo que nos volvamos nuestros propios lobos. Entonces creo que la alquimia mexicana, para que formalice esos instrumentos que nos regala la globalización, van a ser esos derechos humanos, pero también qué derecho es mexicano y cuáles mexicanos son derechos, para entonces actualizar, ¿tenemos derechos en México? Para entonces sí poder hablar de eso. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación. Bien dicen que nosotros legislamos, como coloquialmente se dice, ahogado el chamaco, tapamos el pozo. Y eso es lo que nosotros hemos hecho durante muchísimos años. Y es lo que debemos entender, que no es así, no es la forma correcta, pero bueno, lo seguimos manejando. Doctor, por favor. Gracias. Pues bueno, entonces, ¿cómo impactan los tratados internacionales a esta reforma? Fíjense, México se suscribió a la Organización Internacional del Trabajo en el año 32 del siglo pasado. Desde entonces, de los 188 tratados y convenios internacionales que existen en materia de trabajo, solamente hemos suscrito 79. Y eso que México le pones un convenio internacional enfrente y te lo firma, pero ahí en la materia laboral no ha sido así. Aquí, ¿cómo nos va a impactar? Híjole, nos va a impactar en la medida en que empecemos a pensar diferente el derecho. Yo he pensado, ¿qué pasa con México? ¿Por qué estamos tan mal? Ahorita que hablaba la doctora de los narcos, con las cosas tan terribles que han pasado. Pues bueno, aquí lo que pasa es que no cumplimos el derecho. Nos damos, para ver cómo va a impactar los tratados internacionales esta reforma, más bien yo pienso, no va a impactar absolutamente nada si seguimos el camino que hemos elegido recorrer, que es que te enseñan la norma y tú encuentras la trampa. Me parece que nuestra creatividad, que es mucha, el mexicano se distingue por su creatividad, su asertividad,
podríamos emplearla de otra manera, ¿no? Pero aquí sí necesitamos que se empiece a cumplir con el derecho, que todo mundo cumplamos con nuestras obligaciones. De tal suerte que ya no me dé permiso de estacionar mi vehículo con el botón mágico de estacionamiento donde yo quiera, porque ese botón es el botón de peligro en la carretera o falla mecánica. No, me tardo poquito. Y desde ahí empiezan los permisos que nos damos como mexicanos. Y entonces en materia de derechos laborales, el fenómeno se reproduce igual. Andamos viendo cómo hacerle para saltarnos las trancas, como para no cumplir lo que nos corresponde cumplir. Empleadores y trabajadores. Y los abogados que nos dedicamos a defender a cualquiera de los dos lados. Entonces viene este nuevo sistema de justicia laboral, al cual todos podríamos acceder si se hacen las cosas como se deben de hacer, con concursos de oposición. Viene esto, pero si nos llevamos estas ideas y valores culturales al nuevo sistema, no va a cambiar absolutamente nada. Aunque en 2020 hayan más de 1.400 millones de pesos para la instrumentación en 10 estados de la República y del órgano conciliador federal, no va a haber dinero suficiente para que esto funcione bien y para que los 79 tratados internacionales que tenemos firmados en materia laboral tengan vigencia en nuestro país, porque nosotros mismos nos encargamos de que las cosas sucedan conforme nosotros entendemos que es el derecho y no como lo que debe de ser. Entonces, un cambio de nuestra actitud que tenga que ver con una actitud deontológicamente correcta, moralmente correcta, éticamente correcta, en la cual yo cumplo la ley porque quiero que todos los demás lo cumplan, porque yo quiero que mi hijo viva en un país y que mi hija viva en un país que a mí no me tocó vivir, un país de primera, donde tengamos ciudadanos de primera y abogados de primera y escuelas de primera como la nuestra, el Centro de Estudios de Posgrado. Tenía que meterle comercial. Gracias. Creo que todos lo estamos haciendo, por cierto. Doctor, por favor, adelante. Gracias, qué amable. Ya no sé si estar contento con mi amigo el doctor Quiroz. Ya dijo, sí, pero eso de que me tires pedradas, de que voy a ver cómo voy a violentar la ley, yo no me digo cómo es en México. Aclaremos esto. Bien, por principio de cuentas, alguien dice, ¿qué se puede hacer para que esta reforma funcione? Aplicar la ley a todos por igual. Eso sería ideal. Somos un país que tiene, como los romanos, 50.000 leyes. ¿Y para qué queremos tantas leyes si no cumplimos una? Cumplámosla bien. Eso es todo. Cuando salgo de la casa de ustedes, paso por junto a mí está el carril confinado para el Metrobús, se llama. Y siempre hay personas que pasan por ahí y suelo decir, es que son los mexicanos de segunda, de primera y los VIP. Ellos pueden hacer lo que quieran. En algún momento nos quitaron el vehículo a todos, aunque fuera nuevo y tuviéramos calcomanía 00. ¿Por qué? Porque había que demostrar que en México se está haciendo algo por el medio ambiente. Y los policías, ¿por qué a ellos no les quitaban sus carros? Ni siquiera traen placas o no están verificados. ¿Por qué a unos sí nos aplican la ley y a otros no nos aplican la ley? Ese creo que es el problema. Si la ley se aplicara a todos por igual, créanme que todos jalamos parejo. Yo no le vería problema. Y por otro lado, algo que se puede hacer para que esto funcione es dignificar el trabajo de todos. Verán ustedes, yo con la humildad que puedo, yo aprendí por las mecanógrafas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, como muchos de nosotros. Tuvieron la gentileza de enseñarme y abrían la ley y me decían, es que es así, ¿verdad, licenciado? Y hoy tengo la fortuna de estar platicando con todos ustedes. Pero la verdad es que mis primeras maestras fueron ellas. Hay personas que tienen mucha valía, hay personas que son bien buenazas en lo que hacen y hay personas que le tienen un amor a la camiseta. Quitaron el presupuesto en cuanto dijeron va a haber modificaciones. ¿Y qué creen? En La Paz ellos trabajan con los autogenerados y en Ecatepec trabajan con los autogenerados. ¿Por qué? ¿De qué habla esto? De gente que quiere trabajar, que ama su trabajo, que ama su camiseta. Necesitamos empezar a dignificar esto. Los abogados que van por la parte actora,
Pues es el dinero del trabajador. Y los abogados son mandantes de lo que el trabajador está pidiendo. Y los que van por la demandada, ¿qué creen? Tienen que pagar lo que es el dinero del trabajador. Nada más. Esto no es una cosa del otro mundo. Se trata de hacer lo que tenemos que hacer, nada más. Tanto este país tiene todo lo que ustedes quieran para triunfar. Es grandioso. Tiene un territorio maravilloso con todas las estaciones del año, todo el año. Tiene desiertos, tiene selvas, tiene bosques, tiene todo para triunfar. ¿Qué nos hace falta? Voluntad. Eso es lo único que nos hace falta. Nosotros siempre estamos diciendo, es que aquel no hace, es que aquel no puede, y siempre nos culpamos y buscamos la manera de fastidiarnos a nosotros mismos y culpar a otros. ¿Qué creen? Es muy simple. Yo no puedo hacer nada por nadie que no sea yo. Pero si yo logro hacer algo mejor por mí, y cada uno de nosotros lo hacemos, este país tiene todo para triunfar. Lo único que necesitamos en esta reforma es que se aplique la ley, que se aplique bien y que se aplique para todos. Bien, señores, gracias.